Muy buenas para todos, bienvenidos hoy también a mi canal. Soy Steve Loxe y este es Física de la Creación. Y estoy aquí con dos amigas, Magda Rocío Guzmán Serna y también María del Pilar Guzmán Serna desde Colombia, que me van a contar unas experiencias realmente fascinantes que las dos han tenido y vamos a intentar analizarlo un poco porque realmente su historia se parece a muchas otras personas que han tenido algo similar, ¿ok? Entonces, a ver qué novedades podemos encontrar en estas historias y claramente, una vez más, pues intentar juntar las piezas del puzzle. Bueno, bienvenidas las dos. ¿Cómo estáis? Buenos, bien, buenos días y buenas tardes para todos los que escuchen en el momento el video. Mi nombre es María del Pilar, como dijo Steve, y Magda Y yo soy Rocío, Magda Rocío, hermanas gemelas, sí, muy parecidas. Sí. Entonces mi hermana va a empezar con la Ok. historia de ella. Vale. Bueno, listo, entonces yo voy a contar una experiencia que tuve cuando yo tenía 6 años, que fue un suceso que ocurrió. Yo siempre, cuando sucede esto, entro en un estado como de letargo o como de sueño, por así decirlo. Ujú. Yo tenía 6 años y entré en ese estado y me acosté a dormir, ¿cierto? Justamente me acosté a dormir y llegué a un lugar, era una habitación grande, entre oscura, porque en el lado donde yo estaba parada con los brazos extendidos, porque sí se siente una vibración, que esa todavía la recuerdo porque siempre sucede una vibración fuerte, una energía fuerte que lo bloquea a uno totalmente, uno no se puede movilizar, queda inmóvil y como rígido. Estaba yo así parada en ese estado y cuando yo miré al frente, apareció un ser que para mí, de la forma como lo vi en ese entonces, cuando tenía esa, yo vi fue al diablo, que le dicen el diablo. Era un ser alto, yo lo vi como se lo pintan las historias, de la forma que se veía. Era un ser alto, era rojo, de ojos grandes, sí, grandes, y unos cachitos, era bien acuerpado, bastante acuerpado de la cintura hacia arriba. ¿Qué son Hacia cachitos abajo para tenía ti? los Cuernos. los cuernos. Los cuernos eran así de color de madera, sí. Los cuernos y las piernas eran largas, largas y tenían pezuñas, porque le vi hasta las pezuñas. Y en la mano llevaba una especie como de trinche, porque yo vi un trinche. Ujú. Bueno, yo quedé ahí cuando yo lo vi, yo lo único que hice fue que lo miré y él me miraba y se reía. Entonces yo le dije a él, yo a usted lo voy a matar. Y yo le dije así, yo lo voy a matar. Y él empezó a reírse a carcajadas. Una risa así como de miedo, como de ese terror, queriendo infundir terror. Pero yo lo miré y le dije, yo lo voy a matar. Y en ese momento siguió riéndose y pude observar alrededor como fuego, había fuego alrededor y todo era locura al frente de él, pero en el lado mío solo había luz, pero yo no podía pasar de ahí, de mi lado hacia allá, yo no podía moverme de ahí. Y él tampoco pasaba, él incluso solamente me miraba y se burlaba y decía, Pero usted no puede. Yo le dije, sí, yo lo una cosa que no entiendo, sí. ¿había algo entre vosotros que tú no podías pasar ni él podía pasar? ¿Qué es lo que había? Eh, Sí, es como si algo dividiera. O sea, yo no podía cruzar eso, pero él tampoco, ¿Pero qué porque era? yo era, para mí era como cierta energía. como energía como que bloqueando. Era como si yo estuviera detrás de algo, pero sí podía observar bien todo lo del frente. Pero yo sabía y por eso yo me sentía segura. Yo de niña, yo ahí en ese momento me sentí segura, pero yo no podía pasarlo y él tampoco. Y yo tampoco tenía la intención de pasarlo, porque yo me sentía por eso segura, pero estaba parada. Lo que sí puedo ver es que yo estaba, la hora que
me acuerdo cada vez que lo visualizo, yo estaba parada como en un cuadro, en algo donde yo no podía moverme de ahí, en algo, era un cuadro, era una figura cuadrada. Yo estaba parada ahí y yo veía, yo sabía que había algo, como si hubiera un vidrio ahí, pero yo sé que no era un vidrio, era como energía, yo no podía pasar ni él pasar. Y él sí era así, inmenso, altísimo, Vale. donde ella está luz, hacia mi lado luz, hacia eso y era rojo y había fuego, habían 2 llamaradas de fuego alrededor de él, pero la verdad eso no me dio miedo, el fuego no me causó miedo, pero sí pues, sentía la energía de él, pero sí lo vi muy claro, y Vale. al diablo perfectamente, a la ok. mitología. Una cosa. ¿Dónde vivías entonces? Cuando eso yo vivía en otra ciudad, en Barranquilla Atlántico, que es otra ciudad de Colombia, que es una ciudad más caliente, es como costera. Ok, entonces, entonces, ¿tú dónde te encuentras? ¿Tú decías que estabas en tu casa en este Sí, yo momento? estaba en mi casa, en ¿En tu ese cuarto? momento, sí, sí, en mi cuarto, estaba en mi cuarto sola, obviamente yo, pues me dio ese sueño porque es que la verdad a mí siempre que entro en ese estado empieza con un sueño que yo no puedo dominar, me domina a mí, tengo que acostarme de una. Entonces sí, yo llegué, pues yo siempre digo que es como si lo apagaran a uno así, ¡pim! Sí, yo siento que me apagan y caigo hasta acostada y ya hasta en la posición, que si me acuesto así de una. Y yo estaba en mi habitación Directo, cuando y eso. ya durmiendo, digamos. No, yo me pasó eso y me acosté a dormir. Porque es que eso me tengo que acostar a dormir porque yo no coordino ni movimientos ni nada. Yo caigo de onda en ese estado. Y me pasa muchas veces y ya entendí por qué es. Pero entonces caigo en ese estado, entonces caigo de onda y tengo que acostarme a dormir. Pero yo sí siento cuando empiezan los ojos como cuando usted está haciendo así, pues, yo soy como que no queriendo entrar y entro y estoy en ese estado, sino que ya, y no lo puedo manejar, pues desde esa edad no lo he podido manejar, claro, a los 6 años, sino que ya ahora con el tiempo ya hemos sabido cómo empezar como a revertir, sí, porque no entrar, mejor dicho, a no entrar porque ya no entramos así. Entonces siempre me pasaba, así yo, y casualmente cuando salgo del trabajo, ciertas horas cuando estoy sola, no sé si es por eso, porque incluso en el trabajo me han pasado esas cosas, perdón que me salgo del tema, ¿no? En el trabajo me han pasado esas cosas y yo empiezo en ese estado y yo ya sé, y ya hoy en día sé qué es, entonces yo trato de levantarme, pero es algo que es difícil de dominar porque eso es como si todo se me apagara y yo empiezo y yo ya siento, porque empiezo yo que entro y que salgo como si uno estuviera allí y acá, en 2 lugares, y no quiero estar, entonces entonces ya lo último, ya trato de no, incluso yo a veces ni me acuesto, yo más bien prefiero estar sentada. Sí. Ok. Pues, Vale, y entonces, una cosa más que me gustaría saber sobre este ser, porque si tal cual apareció como lo describen en los libros antiguos, como si fuera realmente el diablo, tal cual, eh, tenía aspecto, es decir, la cara humana, digamos, con cuernos, color rojo, has sí, dicho. tenía color rojo, pero la piel no era lisa. Eso ¿Cómo sí lo era? tengo claro, que yo le veía la piel, era como entre partecitas, como si tuviera cuadritos, por así decirlo, como escamas, como algo. Pero sí era muy delgado y las piernas eran, eso sí, ellos no son de una contextura obesa, no, son músculos, pero largas. Lo que sí era que la cintura sí lo vi muy grande, de la cintura hacia arriba es muy grande, como así, y como si salieran así. Y O sea, a ver, la que cara no lo tenía entiendo. aquí, sí, Que la cintura ancha, las piernas finas, dices, delgadas. pero musculosas, sí, y largas, pero musculosas. Así lo vi yo, como lo vi, porque yo sí lo visualicé de arriba hacia abajo ese día, en esa experiencia que tuve. Le vi las pezuñas, que yo dije, es el diablo, parece, pero en ese momento a mí no me dio miedo. Cuando ya uno enfrenta la situación y ya después de que yo ya lo vi, yo ya vi quién era, y le dije lo que le dije, a mí se me quitó el miedo desapareció. Entonces yo lo pude ver firme.
Le di garras porque tiene unas uñas largas y un trinche, pero en la cintura es como angosta. Sí. No. Y los ojos sí se los vi negros. Y aquí tenía una chivera negra. Y cuando se reía así unos dientes así y se burlaba feo. Cuando yo le dije eso empezó a carcajearse y así, como quien dice no, algo así, haciendo ese gesto. Como que no, usted, no, así me decía. Sí, claro, Sí. porque no te creía cuando tú le decías que le ibas a matar, ¿no? ¿Cómo puede ser eso, no? Un No, humano... no, incluso eso nunca se lo dije ni a mi mamá ni a mi papá, nunca. Es que ella incluso lo vino a saber. Sí. Fue hace poquito que yo le dije que este acontecimiento puede ser de eso, pero ese es de todos los que he tenido en la vida, es el que más y que lo he tenido presente. Tenemos un poco mala conexión porque me llega lento la señal y a veces os escucho un poco con atraso. También la imagen se me llega con atraso y entonces no siempre entiendo bien. No es vuestra culpa, tampoco no es el PC, tampoco. Es la conexión del internet. Y entonces Sí. no hay problema. A ver, entonces dices que tenía aspecto la cara humana, pero con cuernos, de color rojo, piel con escamas, pezuñas, las manos, ¿has visto las manos? Las manos, sí, creo, no estoy muy segura de la cantidad de dedos, pero sí, yo le di como cuatro. Como Cuatro, así uno acá y tres. 4 dedos, o sea, 4 dedos, largas, sí. Lo vi con uñas largas. tres y... Con una cola. Tres y esto, y Más. pulgar. Como así. ¿Así? Como así. 3 y pulgar o 3 solo. ¿Cómo? Ya, ahora no te oí. Con el pulgar. Vale. Bien. O sea, eran garras. Sí, porque a veces se lo sacan. No, sí lo vi. No. Vale. Dígame. Eran garras. Sí, eran uñas larguísimas. Uñas largas. Sí, larguísimas. Ok. Y bueno, entonces tú estabas, lo que me interesa es que este momento cuando tú estás con él, estás en un trance, estás en un sueño lúcido o digamos despierta completamente. No, en un sueño lúcido. Para mí es un sueño lúcido porque se siente, se vive. Sí. ¿Sabías tú que estabas soñando? Es decir, que estás consciente que es solo un sueño lo que estás viendo. Sí. Cuando entré en ese estado, sí, ya, porque quedo de una dormida. Pero sí, cuando voy a entrar ahí siento la frecuencia. O sea, siento la situación antes. Por eso que yo le digo, es un sueño lúcido, pero uno está consciente dentro de esa realidad que está experimentando porque lo está viendo. Y muchas veces inclusive me pasa a mí que yo me pregunto, sí, ya sé dónde estoy, esto no está acá, esto está aquí ¿qué? Eso es lo que a veces nos toca decir, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué hacemos? En ese momento de niña, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que en ese momento, ahí que era mi hermano, porque yo, pues, obviamente yo de una niña no le voy a decir eso a otra persona que pues a un ser de estos supuestamente, pues físicamente, ¿no? En esa situación le dije eso, entré en eso, pero sé que lo dije con una seguridad, eso lo dije con una seguridad muy grande. Vale, entonces ¿qué ocurre? ¿Se marcha y ya está? ¿No te dice nada? No, ya después nos observamos mucho, duré buen rato ahí observándolo y él observándome a mí, y él me miraba y se carcajeaba. Y yo no me carcajeaba, no, yo no me reía. Yo simplemente lo observaba, por eso a él le pude definir todos los detalles. Y yo dije, es el diablo. Pensé yo ahí, porque pues de uno de los niños le enseñan según eso que Dios, el diablo, etcétera. Pero si yo cuando yo dije, pero es el diablo. E incluso yo en ese momento pensé, bueno, ¿cómo lo voy a matar? Porque
porque ahora yo me desperté pensando eso y eso yo era una niña. ¿Cómo va a suceder eso? Pero la verdad, pues como uno de niño le pasan las cosas y uno ya no le da mayor importancia a eso, eso quedó así. Ya después de que nos observamos un buen rato sin tocarnos, sin pasar de ese lugar donde yo le digo, ya desperté y ahí quedó. Ok. Y después de esta experiencia, ¿cuánto tiempo pasó hasta la siguiente? Bueno, hasta el evento del otro evento, simplemente sucesos, porque bueno, después de esa experiencia sucedieron cosas alternas, ¿no? Yo ya he tenido otras situaciones donde he tenido otros lugares donde he estado, he tenido eventos donde pues he tenido sueños con serpientes inmensas, serpientes totalmente inmensas de varios colores, o sea, de varias formas, porque ya entiendo las formas. Sí, después de eso, póngale, yo creo que de los 6 años a los 13 años o 14 años, eso quedó así. Después de un tiempo, ya empezó la secuencia ya de eso, y tuve muchos sueños y situaciones donde era secuencia. Así como filman un video, hoy pasó esto, entonces de mañana aparezco donde empecé y sigo, y tengo que mirar hacia dónde tengo que ir y qué tengo que hacer. Porque cuando llego es que me doy cuenta y empiezo a decir, bueno, ¿y aquí qué debo hacer y hacia dónde debo irme? Entonces me toca seguirla. Yo ya sé, ahí ya con el tiempo ya aprendí que los sueños yo los podía, yo lo digo así, yo los sueños los podía modificar o simplemente avanzar y decir, bueno, ¿y ahora aquí qué debo hacer y hacia dónde debo ir? Cuando empecé a tener estos sueños con estas serpientes lúcidos, estos sueños lúcidos con estas serpientes llegaban allá y eran inmensas. Para mí eran serpientes inmensas, que yo ya sabía que tenía que ir a hacer algo específico ahí. Entonces yo ya decía, bueno, llegué aquí, voy a avanzar y hacia dónde tengo que ir y qué debo hacer. Y eran diferentes lugares porque ni siquiera era físicamente o lugares de la tierra, no, son lugares donde yo nunca he estado. Otros lugares muy diferentes, hasta como selváticos, como de humedad, como de selva, de tierra, cosas así. Muy bien. Pues, ok, ¿qué es lo que deberías contar ahora? Es decir, una siguiente experiencia. Bueno, una siguiente experiencia que tiene que ver con lo que pasó cuando tenía los 6 años. No, no me Esa refiero a experiencia eso, que es no me refiero a eso concretamente, sino cronológicamente, ¿qué ocurre ahora, después? O sea, cronológicamente, bueno, cronológicamente he tenido muchas. Otra que tuve fue, no, que, bueno, yo aparecí lo mismo, aparecí en un lugar, entré en ese siempre, casualmente, no sé si tiene que ver el horario, el día, no sé, es algo claro en eso. Siempre los sábados que yo salgo al mediodía del trabajo, los sábados a una determinada hora, 2, 3 de la tarde, llego, empiezo yo con esa situación, caigo en ese trance y en esa situación que soy dormida. Incluso yo muchas veces me he preguntado, ¿yo por qué mantengo con sueños si yo duermo muy bien? Porque me parecía extraño, yo analizaba eso y decía, pero ¿por qué yo mantengo con tanto sueño? Y como así, como si yo no durmiera y como en un letargo muy largo. Entonces ya, bueno, yo salgo del trabajo, llego, eran como las 3 de la tarde, almorcé tranquila, llegué a las 3 de la tarde, incluso me puse a ver una película, televisión, y empecé yo con la situación. Cuando entro en esa situación yo siento que automáticamente el cuerpo se va paralizando, por así decirlo, y empiezo con la situación de los ojos, que yo me doy cuenta que ya voy a entrar en algo, y sí, y entro de donde quedo dormida. Bueno, pasó eso, y en el sueño, ya cuando aparecí en el sueño, o en este sueño, en esa realidad me desperté y aparecí y me vi en agua, rodeada totalmente de agua. Pero yo estaba dentro del agua, pero me daba póngale por ahí hasta la rodilla. O sea, la rodilla me llegaba el agua. Pero era un agua entre oscura y clara, o sea, se podía ver, no era blanca, transparente, no, era como si hubiera agua con lodo, por así decirlo, pero yo podía observar muy claro que había. Y yo lo primero que hice fue observar y mirar, yo dije, pero ¿qué hay aquí? Claro, y empecé a observar y miraba y vi puras serpientes inmensas, dentro de del varios agua. colores.
dentro del agua, de varios tamaños. Por un momento, la verdad, sí me asusté mucho cuando las vi. Yo dije, pero uy, qué montón de serpientes, ¿por qué tantas serpientes? Pero ellas solo pasaban por el lado mío. Habían de varios tamaños, unas inmensas, que el largo era así, y pasaban por el lado mío, incluso a unas hasta las tocaba. Cuando pasaban por el lado me las sentía. Pero yo ¿Cómo dije, eran, bueno, me imagino. sí, cómo eran de grandes para hacernos una idea? Digamos, para que nos des Bueno, una comparación, digamos. 5 metros, 10 metros, no sé, póngale por ahí de 5 a 7, 8 metros de como una, largas. como una anaconda, por ejemplo. Como una anaconda de grande, de varios colores. Ujú. Y pasaba por el lado mío, eso era algo inmenso, ese río, sí, era más bien un río. Pasaba por el lado mío, yo nada más lo que hacía era observarlas, entonces me quedé parada en un punto y dije, bueno, ¿y aquí qué debo hacer o qué hago acá y hacia dónde hago? Porque yo observaba todo y aquí al lado derecho e izquierdo no había nada, todo era vacío, por así decirlo, pero hacia abajo era el agua. Entonces yo me quedé mirando fijamente hacia el frente, miré fijamente hacia el frente y vi un árbol inmenso, 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 a una distancia muy larga, a una distancia larga. Entonces yo me quedé observando y digo, bueno, ¿aquí qué debo hacer? Pues yo voy a caminar hacia allá. Yo dije, me imagino que debo caminar hacia el frente. Y empecé a caminar en el agua, no me ahogué, no pasé, no pasaron ni, el agua no pasó de mis rodillas hasta ahí. Y empecé a caminar, bueno, cuando yo ya me iba acercando, yo iba viendo algo que había alrededor, no, aquí está el árbol está ahí, ahí está el árbol, y había algo como aquí, alrededor así, como Ya. si hicieran esto. Tengo la descarga malísimo, ahora se fue la imagen y no sé qué Ujú. hacer. Am, bueno, ya lo veré. Entonces, vale, ya ha vuelto. Ya ha vuelto. Ok. Ujú. Bueno, entonces, en esa experiencia con los serpientes, ¿que descubres algo? ¿Tienes algún mensaje o algo? No sé, o... Pues explico. Bueno, ahí cuando yo ya veo el árbol ahí, entonces ya lo veo, yo sigo caminando hacia el frente Ujú, y ya lo que veo es que veo una serpiente blanca y negra, pero eran como dos juntas que hacían ujú. una, blanca, una era blanca y la otra con negra y esa serpiente tenía la cabeza de un ser humano, o era un ser humano con cuerpo de serpiente, una serpiente con cabeza de ser humano, el cabello era blanco, O sea, la cabeza yo de le vi humano, cabeza de de humano, humano, pero cuerpo de serpiente completamente. serpiente, y eran así en el árbol. Ujú. Entonces, yo me quedé así observándolo y yo dije, ve, bueno, un humano con cabeza, un humano con cuerpo de serpiente, una serpiente con cabeza de humano, lo observé, y yo vi que él volteó, cuando él volteó, le vi los ojos, eran azules, como azules, verdosos, azules y una boca muy grande, eso sí, y se sonrió, y me miró y se sonrió. Entonces, ahí en ese momento no me dio tanto miedo, pero ya cuando ya está, duró un rato observándolo y él sonriéndome, cuando ya al momentico yo ya vi que se estaba bajando, empezó como a descender de ese árbol que era inmenso, porque era inmenso, esa serpiente era inmensa, por ahí unos 8 o 9 metros de largo, inmensa, empezó a bajar, entonces yo ya dije, se me va a acercar o se me va a venir, entonces yo ya en ese momento ya me desperté y salí de eso, O sea, que no te salí de llegó eso. más información, ¿verdad? No, no me llegó. Vale. Bueno, tendremos que escuchar todas para luego pues conectar las piezas porque nosotros en privado hemos hablado ciertas cosas, entonces los que nos miran pues no sabrán aún todas las historias. Ah, sí, sí. Entonces solo deciros a todo el mundo que nosotros vamos a hacer una serie de sesiones donde Magda pues nos irá exponiendo y también María las experiencias que han tenido que realmente, digamos así, se conectan entre sí, ¿verdad?
ciertas cosas. Entonces vamos haciendo, no quiero hacer las sesiones muy largas para que sean interesantes, que no sea pesado para los que lo miran. Y, y entonces vamos así poco a poco, parte por parte. ¿Vale? Entonces, esta sesión lo dejamos aquí y seguimos enseguida. ¿Vale? Pues sin más, entonces agradezco a todo el mundo por habernos seguido, por escuchar, por ver y a vosotras también por realmente finalmente decidir a hablar de esto, porque realmente últimamente mucha gente, o sea, mucha gente tiene experiencias, pero como que no tienen coraje de abrirse, como que les cuesta hablar de ello. Y a lo mejor necesitaríamos más gente que cuente su historia, cuente su experiencia, porque esto podría ayudar pues en el puzzle, ¿no? Entonces, vale. Hacemos esto, entonces quedamos aquí, continuamos enseguida desde este punto y sencillamente pues nos vemos, ¿ok? Pues gracias y hasta pronto. Gracias a ti, hasta luego.